Bienvenidos a la explicación de la actividad. De la asignatura de Historia para sexto grado, damos inicio al bloque 4, titulado La Edad Media en Europa y el acontecer de Oriente de esta época. En la sesión de hoy trataremos la ubicación temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollaron en Oriente. En el bloque 2 se analizaron las primeras civilizaciones y sus procesos de expansión y desarrollo cultural. El último fue el relacionado con el Imperio Romano. En este bloque estudiaremos lo que pasó tras la caída de este último imperio. En la sesión de hoy abordaremos los pormenores generales de este periodo y como actividad les pido que lean el texto de la página 80 en su libro y expliquen brevemente los siguientes puntos. Lo relacionado con actividades económicas, con las formas de organización, la situación religiosa del mundo europeo y la situación cultural o tecnológica. La información la encontrarán en la página 80 de su libro de texto y una vez que lo hayan revisado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Es necesario que demos una lectura a este texto. Edad Media es como se denomina al periodo entre dos épocas de la historia de Europa, la Antigüedad y la Edad Moderna. Se considera que inició en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano, como lo decíamos en la explicación de la actividad, y concluyó con la caída del Imperio Romano de Oriente. Recuerden que estaba dividido en dos partes, esto en el siglo XV. Aunque algunos historiadores ubican su final con la llegada de los españoles y portugueses a América. En lo que había sido el territorio del Imperio Romano surgieron otras culturas llamadas pueblos bárbaros, principalmente germanos, en Europa Occidental. El Imperio Bizantino en Grecia, Asia Menor y el norte de África y, a partir del siglo VII, la civilización islámica, que se extendió por Medio Oriente, África y la península ibérica. Simultáneamente a la Edad Media en Europa, en Asia Oriental se desarrollaron las culturas china, hindú y japonesa. Las principales actividades económicas de la Edad Media fueron la agricultura y la producción artesanal. ¿Ya lo habían localizado? A diferencia de épocas anteriores, el comercio se redujo. Recuerden que este había tenido un auge durante el Imperio Romano de Occidente. La nobleza militar predominó en la sociedad europea y como recompensa a esos triunfos militares recibió tierras cultivables. Así surgió el feudalismo. El feudalismo es un sistema en el que los reyes y la nobleza militar como lo veíamos, eran propietarios de las tierras y los llamados siervos trabajaban para ellos a cambio de protección y de una parte de las cosechas. Es decir, que tenían trabajadores que hacían todo por ellos gracias al poder militar que esta nobleza tenía. En el aspecto religioso, los cultos monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam se consolidaron durante la Edad Media, a tal grado que en Europa la Iglesia Católica logró influir en todos los ámbitos. Creo que hasta la fecha tiene bastante influencia en nuestras sociedades modernas. Y a diferencia de las antiguas civilizaciones, ya no creían en varios dioses, sino que ahora creían solamente en uno. En cuanto a la cultura, muchos de los conocimientos alcanzados por los griegos y romanos fueron recuperados por los árabes, mientras que la tecnología y las ciencias avanzaron principalmente en las culturas china, árabe, hindú y bizantina. Finalmente, estos avances permitieron a Europa Occidental la posterior colonización del mundo. Hay un periodo durante la Edad Media conocido como el oscurantismo, donde la cultura y la religión se vio opacada por el desarrollo de las religiones monoteístas, pero quizá lo abordaremos más adelante. Una vez que ya hemos leído el texto, vamos a ver cómo pudimos haber rescatado esas ideas en nuestra libreta. Aquí tenemos el título. Respecto a las actividades económicas, estas estaban referidas a la agricultura y la producción artesanal. Recuerden que nos dijo el libro que había disminuido en gran medida el comercio. No había grandes intercambios entre las distintas culturas que había.
Las formas de organización, fue aquí donde surgió el feudalismo, donde la nobleza poseía grandes extensiones de tierra cultivables y, por no decir que tenían esclavos, tenían personas que trabajaban esas tierras y a cambio de eso pues les daban una parte de esa producción agrícola, además de ofrecer cierto grado de protección para que bandidos y otros nobles o personas con poder abusaran de ellos. En el apartado religioso se consolidaron religiones monoteístas. Ya no creían en varios dioses, ya solamente creían en uno. Quizá les salió más barato. La situación cultural y tecnológica, bueno, los conocimientos recuperados de acuerdo al pequeño panorama que nos da su libro, permitieron y estuvieron en torno al desarrollo de los países que posteriormente se convirtieron en colonizadores. Y con eso hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad.